Un cariñoso y afectuoso saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título La palabra es el testimonio. El versículo de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el Espíritu. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, le alabamos en este día, amado Dios, amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra. Necesitamos su palabra todos los días, porque su palabra es vida, es aliento, es espíritu para el día malo, para que podamos comer de su palabra y enfrentar todas las dificultades del día. Gracias por su palabra, porque ella también nos trae revelación. Oramos para que todos nosotros podamos abrir los ojos, podamos santificar los oídos y también que nuestra boca sea santificada para hablar y declarar su nombre y su palabra. Gracias, Señor, por Juan el Bautista, que declaró que no era digno de llevar el Evangelio, porque el que venía era más poderoso que él. Él sí, él os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Declaramos que nosotros tampoco somos dignos, pero usted, por su amor y misericordia, por su muerte redentora y su sangre preciosa, nos hace dignos cada vez que nos arrepentimos. Amén. Hoy presentamos Jesús, Juan el Bautista y el bautismo. En Juan capítulo 3, verso 22 dice, después de esto, fue Jesús con sus discípulos a tierra de Judea. Allí permaneció con ellos y bautizó. Y en Juan capítulo 4, versos 1 al 3, deja una aclaración sobre este tema del bautismo que ejerció nuestro amado Señor Jesús. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él, Jesús, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se retiró nuevamente a Galilea. Entonces podemos ver que Juan bautizó, Jesús bautizó, aunque no fue el Señor quien bautizó, sino sus discípulos, quienes bautizaron. Debido a que estos dos elementos estaban ocurriendo al mismo tiempo, los fariseos en Juan capítulo 4 habían escuchado que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Entonces vemos un problema aquí del ser humano. A los seres humanos les gusta comparar. ¿No es cierto, amados hermanos? Cuando hay dos hechos, a los seres humanos les gusta comparar quién hace o hizo más. Quizás nos preguntemos, ¿por qué Jesús no bautizó? ¿Por qué bautizaron sus discípulos? En Mateo capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan Bautista dijo que el verdadero bautismo que el Señor instituyó no era algo parecido al suyo, pero para que todos puedan entender mejor, debemos recordar el hecho de que el Señor Jesús en realidad sí fue bautizado por Juan. Eso es correcto.
Él mismo fue bautizado por Juan en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. En aquel tiempo Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero él lo disuadió diciendo: Yo soy el que necesito ser bautizado por vosotros, ¿y vosotros venís a mí? Pero Jesús le respondió: Déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que lo admitió. Como podemos ver, el Señor Jesús fue bautizado por Juan, y esto fue parte del justo procedimiento de Dios. En ese momento era la voluntad de Dios que esto les pasara a todos. El mismo Señor Jesús se sometió a esto. ¡Qué grande y justo es nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesús! Entonces, en ese momento, era importante que todos se sometieran a este procedimiento. Pero este bautismo que realizaron los discípulos de Jesús fue en la misma línea que el de Juan. Fue para que se cumpliera toda justicia de Dios. Ahora veremos un bautismo diferente al que estamos viendo ahora, y ese está en Mateo capítulo 28, cuando dijo: Vino Jesús y les habló diciendo: A mí me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Qué diferente!, ¿verdad? Ese bautismo que hicieron los discípulos de Jesús, que fue considerado el bautismo que hizo Jesús aquí al principio de Juan, ni siquiera fue el bautismo que el Señor instituyó después de completar la obra de la redención. El bautismo que estamos viendo aquí en el capítulo 28 es mucho más completo. En Juan 7:39, cuando dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, porque el Espíritu hasta entonces no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, dejemos muy claro que este bautismo que fue realizado por los discípulos de Jesús no es el bautismo que el Señor instituyó después de que se cumplió la obra de la redención. Esperamos que todos los hermanos puedan comprender la diferencia. Estaba en la misma línea de Juan, para que se cumpliera toda la justicia de Dios, porque el mismo Señor Jesús, Él se sometió al bautismo de Juan. Ahora aclaremos algo. ¿Qué pasa después de que haya ocurrido este hecho? Estaba también Juan bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba allí y se bautizaba. Entonces el apóstol Juan registra aquí que los discípulos del Señor estaban bautizando, y que Juan también estaba bautizando, y que el pueblo vino allí y el pueblo fue bautizado. Pero luego en el versículo 24 dice: porque Juan aún no había sido encarcelado, ¿recuerdan? Entonces podemos ver que allí estaban operando al mismo tiempo. Y ahora en el verso 25, queridos hermanos, podemos prestar atención aquí. Esto es la palabra de Dios. Hubo entonces entre los discípulos de Juan y un judío una disputa acerca de la purificación. Varios estudiosos de la Biblia discuten sobre a qué se refería esta purificación. Algunos dicen que estaban comparando el bautismo de Juan con los rituales del templo. Otros dicen que se trataba de limpieza. El bautismo de Juan versus el bautismo del Señor Jesús. ¿Cuál fue más purificador? Y probablemente esta segunda interpretación fue la más adecuada, la más correcta. ¿Saben ustedes por qué? Como puede ver, hubo una disputa sobre el discípulo de Juan y un judío, probablemente sea un judío que fue bautizado por el discípulo de Jesús.
Amados hermanos, queridas hermanas, aquí había una gran discusión por el asunto del bautismo, por querer que un bautismo era mejor que el otro, que el Señor bautizaba más, que Juan bautizaba menos, y etcétera. Todo esto es un gran problema que ocurre siempre en medio de los hermanos. Aquí los discípulos de Juan realmente quedaron muy molestos y muy enojados. Amados y queridos auditores, aquí es muy claro, un bautismo, otro bautismo y aún el bautismo que instituyó el Señor Jesús para que fuéramos bautizados en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero las discusiones siempre van a estar. Que el Señor nos libre. Todos queremos servir, alabar al Señor, honrarlo y practicar. Pero que podamos aprender no es para discutir entre nosotros respecto de la obra de Dios. Que todos podamos comprender, amar la palabra, escudriñarla, disfrutarla y comerla, haciendo todo para la gloria de Dios. Que todos tengan un día colmado de muchas bendiciones. Amén.